Bienvenidos, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy, dentro de nuestro tema Un paseo por Mesopotamia, abordaremos una de las civilizaciones con más apogeo y mayor expansión, el Imperio Asirio. Para comenzar, el término asirio viene de la ciudad y de su mayor dios, Asur. Así les nombraron estos comerciantes que tomaron algunas rutas de la antigua Mesopotamia para poder controlar y así poder tener un total control de las rutas comerciales. En el mural, por ejemplo, tengo a Tiglat-Pileser en una de las batallas conmemorativas que conquistaron en la región del Nilo, en el Bajo Nilo. Cabe resaltar que el arma principal de los asirios era el arco, y como pueden ver, está vestido con una falda, una cota de malla, su casco, y la mayoría de ellos siempre se caracterizaban por la barba y regularmente porque eran chinos. El pueblo asirio tuvo tres divisiones: el paleo asirio, que les explicaré más adelante, el asirio y el neo-asirio, que fue el que tuvo mayor expansionismo político, económico y comercial. Llegó hasta la península de Anatolia, el norte de lo que hoy es Egipto, y el sur de la parte de Mesopotamia. Para poder abordar más de este tema, vamos a comenzar con la ubicación temporal y espacial de este imperio. El primer imperio que se llevó fue cerca de esta región de Mesopotamia, en las ciudades de Dur, Nínive, Asur, que fue su principal y primer capital, y la ciudad de Arbeles. El segundo imperio se llevó en la parte naranja, como lo podemos observar, en la ciudad de Sirku, Kusana, Naibal, Arabá, Arán. Cabe resaltar que Asur seguía siendo la capital durante esta expansión. La tercera y más importante, que fue a cabo del emperador Asurbanipal, se llevó desde el inicio del Tigris y el Éufrates, quiero decir el Golfo Pérsico, hasta el sur de la península de Anatolia y el norte de Egipto, pasando por algunas ciudades israelitas, como fue Babilonia, en Egipto Memphis, Tinis, y en el sur de Anatolia Tarse, Mili, Umuru, Ahmad y Alep. Otro punto que vamos a tocar es el urbanismo y cómo estaban compuestas estas ciudades. Para empezar, voy a tomar como ejemplo Nínive, que fue una de las grandes capitales gloriosas. Atravesaba el río Tigris y se estableció al este del río. Para poder explicarla, esta franja amarilla que aparece a los costados era la demarcación de la ciudad. La negra, que era la que continuaba, era la ciudad amurallada. Todos estos podemos ver, estos pequeños espacios. La ciudad tenía 19 puertas, pero solamente 2 de ellas eran las principales. Una donde se encontraba el palacio de Semaecho, y al norte de el palacio de Asurbanipal. Abajo algunos templos. Cabe resaltar que dentro de estas fortificaciones casi no se encontraban casas, pues los campos de cultivo se encontraban alrededor de ella, y las casas también de estas personas. Para saber cómo era un complejo, una ciudad, tomen la ciudad de Asiria, el palacio de Sargón II. Esta es la muralla que les contaba, el templo de Sargón, o Sigurat, mejor dicho. Algunas casas se encontraban fuera de y los campos de cultivo al norte. Para saber cómo estaban conformadas las casas, vamos a esta siguiente imagen. Los tipos de vivienda de Asiria no eran muy grandes, aunque algunos contaban con algunos patios, como lo puede mostrar el croquis,
tenían respiraderos gracias a las grandes cantidades de calor que había en la región. Debían, aparte del respiradero, una cubierta ventilada, las palmas de barro. Esto también se apropió desde la civilización sumeria, los muros de adobe, e incluso el barro cocido o betún, como se le llama comúnmente al piso de estas. El nivel del techo no era más allá de metro y medio. Incluso algunos materiales que aquí lo mencioné eran mimbre, palma, algunos troncos, algunas palmeras, y también estas pequeñas casas en la parte superior, lo que es el techo, tenían algunas conexiones. Y el nivel de cubierta eran este tipo de esquinas que se podrían ver resaltadas en algunas ciudades que hoy podemos ver como ruinas o arqueología. Esto por parte del urbanismo. Pasemos al siguiente ámbito, la agricultura. Para explicar un poco de cómo se llevaba a cabo esta actividad en la civilización asiria, tengo que resaltar un punto importante. Para poder prestar este tipo de tierras, o ellos le llamaban arrendamiento. El arrendamiento venía con todo y la familia que tenía que trabajar las tierras, o con ahora sí que pues, el esclavo o la persona que tenía que, solamente se podía arrendar la tierra con personas. Los cultivos que se daban en esta región que producían era trigo, cebada, el ajonjolí, los dátiles. También existía el árbol de lana, que también ellos lo elaboraban. Y por el tipo de tierra que tenían en esta parte de Mesopotamia, se llevaba una técnica que se le denomina rotación bienal. En la imagen se puede apreciar perfectamente cómo se llevaba a cabo. Se le llama barbecho a la parte que se deja descansar de la tierra, y en una se cultiva alguna semilla. Este tipo de cultivo tuvo un impacto hasta la Edad Media, que tuvo una diferenciación con la rotación trienal. La trienal consistía en un barbecho, que era el descanso de tierra, un cereal y una verdura o fruta en el que sigue, que fue el que tuvo más apogeo por el tipo de tierra en Europa. Solamente en Asiria se llevó la rotación bienal en toda esta zona del Tigris y el Éufrates, ya que en algunas otras zonas solamente se podían comerciar algunos metales como el oro, la plata, el estaño. El primer año de la técnica del barbecho se cultivaba la primera parcela, por así decirlo, y la segunda se dejaba descansar. El siguiente año era viceversa, se cultivaba la que se dejaba descansar y se dejaba descansar la que se había cultivado. Hola, bueno, yo les voy a hablar de religión. La religión era politeísta, los dioses eran muy importantes en todo este territorio. Algo característico es que los dioses son muy parecidos a los habitantes, a los humanos. Bueno, ya centrándonos, ellos tenían templos. Uno de sus templos principales era Sigurat, en la cual tenían una estructura escalonada. Esa era una de sus principales características, como lo podemos observar aquí. Aquí era donde los sacerdotes se encargaban de hacer sacrificios. Bien, ahora vamos a hablar acerca sobre los dioses. Su principal dios es Asur, como lo podemos observar. Asur fue el quien dio el nombre a la tribu, tanto como a la sociedad. Como bien sabemos, Asur es la capital de Asiria. Aquí podemos observar que Asur es dios de la vida vegetal. Asur se representa como un árbol, aquí lo podemos observar. Va acompañado de la mano de sacerdotes y de seres mitológicos. Como ya lo habíamos mencionado, los dioses eran muy representativos y muy importantes
en todo el territorio. Cuando Asiria se convirtió en un estado, en una sociedad militar, Asur siguió siendo su principal dios, solamente que aquí cambió su símbolo, ya dejó de ser el árbol, en este caso el dios de la vida vegetal, y pasó a ser dios de la guerra. Aquí está representado por alas, y podemos observar que tiene un arco. A esto representa fuerza, vitalidad para la comunidad. Dios de la guerra, cuando ellos se convirtió en un estado militar. Bien. Otro de sus principales dioses de esta cultura es la diosa Istá, diosa del amor, así como diosa de la guerra y de la fecundidad. Esta es la señora del reino de Dios y de la tierra. Como podemos observar, va acompañada también de seres mitológicos, como son los búhos y los tigres. En la ciudad de Asiria, Nínive, encontraron una lista de 2500 nombres de divinidades. Esto quiere decir que tenían divinidad por ciudad, un dios por cada estado. Bien, ahora les voy a hablar acerca de su gobierno. Su gobierno era una monarquía dinástica, lo que quiere decir que el rey le otorgaba el poder a alguno de sus hijos. Su estructura era una estructura imperial, sistema de provincias y gobernantes. En las capitales más importantes residían las personas influyentes, poderosas, y en las ciudades inferiores se albergaban la mayoría de la población. Los primeros 17 reyes, Asur, primer capital de Asiria, vivían en tiendas. Esto quiere decir que eran nómadas. Su primer gobernante fue Amarsin. Su segundo gobernante fue Tiglat-Pileser. Era una política expansionista, a lo que llevó a enfrentarse con todos los pueblos de su entorno. Se esforzó por recuperar todas las rutas comerciales en donde procedían los caballos, la madera, el hierro y el metal. Bien, ahora, la imagen que está representada aquí muestra a Tiglat-Pileser. Él es el que propuso su política expansionista. Como podemos observar, él en las manos lleva un báculo, que esto representaba poder. También podemos observar que aquí ya empiezan a usar objetos, estos accesorios más bien. Estos accesorios eran como para representar un estatus alto. También podemos observar tanto en el cabello como en la barba. Esta cultura era de un cabello, su cabello era chino. Entonces, para representarla en las imágenes, en las pinturas, lo hacían de esta manera. Lo hacían en forma de cuadritos para representar su cabello chino. Bien, ahora vamos a ver un detalle que tenían los reyes. Esto era una de las actividades principales que ejercían los reyes, era la caza de leones. Esta actividad solamente era exclusiva para los reyes. Claro, porque esto representaba poder. Al momento, aquí podemos observar el león y los reyes que estaban cazando al león. Esto representaba poder para ellos. La actividad solamente era la ejercían la clase alta. Ya. Bueno, yo les voy a comentar lo que fue la sociedad en Asiria. Por ejemplo, el pueblo asirio se dividía entonces en personas de una condición libre. Aparte de que eran las personas que pasaban de una condición libre, que estaban del otro lado, que eran los esclavos. La familia era la célula social. La familia, por ejemplo, de esclavos no se consideraba en conjunto, o más bien, no se vendía en conjunto, porque sus miembros no se vendían separados. Tenían que vender a toda la familia, o sea, no se podía vender por separado, se tenía que vender toda la flota de la familia, sean padres, abuelos, hijos, nietos, todos en conjunto. La cabeza de la familia de condición libre, gozaba de un derecho absoluto para casar a su hija. Este derecho pasaba al creador si la hija se encontraba sirviendo como prenda de deuda. Aquí nos encontramos dentro de una imagen
que está representada por lo que son los caballos y los jinetes. Debo hacerles mención que la caballería era una de las mejores unidades del ejército, encuadrada en formaciones de hasta 1000 jinetes. Curiosamente, su mayor problema era la carencia de caballos. Estos equinos carecían en lo que era Asiria y por consiguiente uno de los caballos de la región. Mencionamos que los asirios tenían problemas para la crianza de estos equinos, caballos, que por la condición de no poderlos criar bajo condiciones, tenían que hacer lo que llamamos las conquistas de estos pueblos vecinos, como son los asirios, como son los persas, para así adueñarse de los animales que eran la base de su ejército. Ok, siguiendo así, otra de las batallas, de las guerras que se podía mencionar en lo que era Siria, era lo que era la guerra psicológica. La guerra psicológica era crear la imagen de un ejército que era muy implacable, era total destrucción, el terror. La guerra psicológica, el miedo que provocaba la simple mención de lo que era el ejército asirio, que entre sus enemigos. Hay que decir, sin embargo, que antes de recurrir a los métodos más bárbaros, los dirigentes asirios intentaban llegar a una solución diplomática mediante un juramento de fidelidad, el cual era tener la palabra de los pueblos que eran conquistados para tener una rendición sin recurrir a lo que era la guerra y la fuerza bruta. Ok, siguiendo la sociedad, hablaremos de lo que son las festividades. Las festividades, que era una muestra de riqueza y la opulencia que caracterizaron el reinado de Asur. Nasirpal fue el banquete de la inauguración de su nueva residencia de Kalul, al que invitó a cerca de 70,000 personas y que se alargó durante 10 días, a lo largo de los cuales se consumieron ingredientes, cantidades de comida y bebida exagerados. Hablando exagerados, ya que eran 70,000 personas las que acudían a este banquete. Algunos de los animales que se consumían durante el festín de esta celebridad fue 100 búfalos grandes, 1000 ovejas, 15,000 cabras, 200 bueyes, 1000 patos, 3,000 ocas, 500 gacelas, 300,000 aves, 10,000 cerdos, 10,000 huevos, 10,000 panes, 10,000 jarras de cerveza y 10,000 jarras de vino, por poner un ejemplo. Continuando con el tema de la sociedad asiria, comentaremos lo que es la expansión, los territorios conquistados por los asirios. Empezaremos con el país de Asur, el núcleo histórico del primer imperio asirio, al norte de Mesopotamia, a orillas del río del río Tigris. Era un pequeño territorio delimitado por las ciudades de Asur, Nínive y Erbil. A este pequeño núcleo se añadió Nirmud durante el imperio neoasirio. 2. Egipto. Los faraones siempre fueron conscientes del peligro asirio, por lo que intentaron fomentar revueltas en la costa mediterránea oriental. En el año 671 a.C., los asirios conquistaron Menfis y llegaron hasta Tebas. Israel y Judá. El reino de Judá quedó bajo dominio asirio a partir de la conquista de Samaria, aunque su alianza con Egipto evitó el saque de su capital, Jerusalén. Reino de Uratú, el principal suministrador de caballos de Asiria y gran rival del norte durante el siglo VIII a.C., fue derrotado por Sargón II en el año 714 a.C., bajo el reinado de Rusa I. Siguiendo con los territorios de expansión,
Seguiríamos con Babilonia, el centro cultural más prestigio de Mesopotamia. En una de ocasiones rebeldes y en otras aliada frente al poder asirio. Fue conquistada, arrasada por Sennacherib, lo que fue considerado un acto abominable. El siguiente territorio conquistado por los asirios fue Elam. La conquista en ese reino, aliado tradicional de Babilonia frente a Siria, y destruyó su capital, Susa. Otro dato interesante de la cultura y del imperio asirio es el sistema de escritura. Como lo pueden ver, este es un ejemplo de la escritura cuneiforme de la que deriva de los sumerios. Los sumerios lo implementaron y de ahí los asirios le siguieron con esta escritura. La escritura cuneiforme significa ya olvidar las pinturas o la escritura con base a dibujos, que es la escritura pictográfica. La cuneiforme bueno, se basa en signos en forma de cuña, como se puede ver en la imagen. Estos escritos que eran personales eran más para fin sacerdotal. Solamente los sacerdotes o a fines religiosos existían los escritos. También un patesi o rey ejemplar que tiene la escritura asiria es el rey Asurbanipal, en el cual se muestran de tantos escritos que hizo el rey, se muestra que hicieron una biblioteca a base de tantos escritos que hizo. Por ejemplo, en esta imagen que les muestro está el rey Asurbanipal, en el cual los escritos o la escritura cuneiforme se muestra en el centro de toda su escultura. En este escrito era característico de Asurbanipal. ¿Por qué? Porque los escritos que tenían con base a su figura eran las leyes que ponía en su imperio. Otra de los escritos o de las características de la escritura asiria, es las estelas escritas con la escritura cuneiforme. Estos también, aparte de la escritura sacerdotal, la medicina y lo religioso se iban ligados, o sea, eran escritos tanto médicos como podríamos llamarlo actualmente recetas médicas, pero también llevaban cosas religiosas. Siempre iba ligada la medicina a lo religioso. Igual, representaban ya las estelas un poco más enfatizadas a los animales o lo que tenían que representar. Este es un ejemplo de una estela. Bueno, no es su estatura normal, es enorme. Se puede mostrar la escritura por completo, que es lo que enfatiza la estela, no tanto los signos o los dibujos de arriba. También algunos de los escritos más característicos de la cultura asiria o de la época asiria es la epopeya de Gilgamesh, en el cual les voy a leer un pequeño fragmento para que se den cuenta de cómo se escribía en esa época. Las 12 tablas en que está escrita cantan la gloria de Gilgamesh, el rey desterrado que, cumpliendo las indicaciones que los dioses le hicieron a su dueño, logra reconquistar sus dominios y arrojar del trono al usurpador Kunibaba. La diosa Istar se enamora de Gilgamesh, pero al verse desdeñada, consigue de su padre Anu que lance contra aquel un toro divino, el cual resulta despedazado a manos de Gilgamesh y de su amigo Eabani. Istar se venga, atacándolo con la lepra. Para curarse, el héroe se dirige al jardín de la bienaventuranza, donde Utnapishtim, un antepasado suyo, salvado del diluvio, le libra del mal y le otorga la inmortalidad. Pero en el trayecto ha muerto Eabani, quien desde su celeste lecho de oro contempla los triunfos de Gilgamesh. Es digna de notarse la tabla onceava, en la cual hay una descripción del diluvio. En torno al contenido principal del poema giran algunas leyendas, como la del águila y la serpiente,
análoga de la narración azteca del mismo asunto. Muy bien, ahora vamos a ver sobre las grandes técnicas, sobre las obras que hicieron los asirios. En esta imagen vamos a ver lo que es una cacería real. Podemos observar al rey que va cazando leones. Esta parte es un sobrerelieve. Como se puede observar, la figura de los animales, tanto de las personas y los carruajes, se pueden sobresaltar. Este es el rey Atumnalpan II. Ahora lo que vamos a ver en cuanto a la figura es que en estas escenas representaban sobre el poder que tenían los grandes personajes. Aquí vamos a poder observar que para los colores estaban colores naturales. Por ejemplo, el negro nos representan o nos sacamos del carbón. En el color rojo era bueno, y en cuanto al azul, nos habla sobre un azul egipcio que era doble silicato de sodio con cadmio con cobre para que nos diera un azul egipcio. Y en cuanto al rojo, es un óxido de hierro para dar estos colores vivos. Hallado en Inrub en 1846 por el célebre arqueólogo Layard, el obelisco fue erigido en un momento público para conmemorar la victoria de Salmanasar III. Como podemos observar, en esta imagen podemos encontrar que en la base del obelisco, en la parte superior, se narran las victorias militares de Salmanasar III a lo largo de sus 35 años de mandato. También es una estructura escalonada, como las terrazas de un zigurat. Corona el monumento que tiene la base rectangular y alcanza 1.98 metros de altura. Tenemos animales como elefantes, monos, camellos y un rinoceronte, así como plantas igualmente exóticas. Formaban parte de los tributos ofrecidos al rey asirio. También cuenta con una escritura cuneiforme. Describe cada una de las escenas y especifica los nombres de los pueblos y los mandatarios que deben rendir tributo al imperio neoasirio. Bueno, lo que podemos observar en esta imagen es el palacio de Salomón II, el que mandó a construir durante su mandato. También se le conoce como Churchaluquín. Aquí vamos a poder observar cómo mandó a construir su palacio. Podemos ver que aquí tiene un conjunto de palacios. En la parte de acá se encuentran figuras y a los lados de ellos también se encuentran los famosos templos para adorar a sus dioses. También esto cuenta con una muralla para rodear el propio palacio. Y también cuenta con una muralla de la ciudadela, que por lo regular tiene doble muralla. En el mismo palacio podemos encontrar un mural donde nos habla sobre la escena de cómo se mandan las cosas para poder construir el mismo palacio de Churchaluquín. Aquí podemos observar unos remos, personas que están aquí, que están trasladando madera de Líbano para construir el nuevo palacio. Pero también encontramos que están sobre las vías fluviales por lo mismo de las imágenes que tienen aquí, como las demás. Y podemos encontrar el mitológico. Aquí podemos observar un ser mitológico que para los asirios era muy representativo. Aquí podemos observar que esta parte del cuerpo representa un animal que es el toro. También podemos observar las alas de un águila y la cabeza de un humano. Como ya les había enseñado que los asirios tenían cabello rizado, aquí también lo podemos observar.
para la magnitud y para los siguientes. En nombre de la especialidad de Historia cuarto semestre, agradecemos la atención de todos ustedes por permitirnos presentar el tema de los asilios.